Hoy vamos a aprender la técnica de análisis por mallas. Para analizar circuitos por el método de mallas, vamos a utilizar estas tres reglas de oro. La primera, colocar la dirección de las corrientes. La segunda, colocar polaridades. Y la tercera, obtener las ecuaciones. Aplicando estas tres reglas, vamos a trabajarlas sobre el siguiente circuito de una sola malla. Más adelante iremos haciendo circuitos con mayor cantidad de mallas y aumentando la complejidad. Aplicando entonces la primera regla, me dice que debo colocar la dirección de las corrientes. Como ustedes pueden ver, a la izquierda hay una fuente de voltaje y esta fuente de voltaje es la que impulsaría la corriente a través del circuito. Por lo tanto, la fuente me está indicando la dirección de la corriente. Iría en este sentido. Le colocamos como label o nomenclatura la corriente I. Con eso cumplimos la primera regla, colocar la dirección de corrientes. La segunda regla me dice colocar las polaridades. Como ustedes pueden observar, la corriente cuando atraviesa una resistencia entra por un punto y sale por otro punto. Por el punto por donde ingresa la corriente, vamos a decir que es el punto positivo. Y por el punto por donde sale la corriente, es el punto negativo. Esto quiere decir que cuando ingresa al punto positivo va a tener más energía y cuando sale de la resistencia pues va a tener menos energía. Lo mismo con la segunda resistencia, tenemos acá un punto de mayor energía y tenemos acá un punto de menor energía. Con eso hemos cumplido el segundo parámetro o segunda regla, colocar las polaridades. Ahora vamos a obtener las ecuaciones. Para ello vamos a utilizar la ley de suma de voltajes de Kirchhoff. Entonces, para hacer este procedimiento de obtener las ecuaciones, hacemos lo siguiente. Como ustedes pueden ver, la corriente va en este sentido, o sea que entraría acá por el negativo de la fuente. Entonces, arrancando por la fuente, como entró por el negativo, voy a decir que va a ser menos 2. Ahora, continuando con esa dirección de corriente, la corriente entraría acá por la parte de arriba al positivo de la resistencia de 2 ohms. Entonces decimos que más ese voltaje que cae sobre la resistencia, que sería por ley de Ohm 2 veces la corriente, o sea, la resistencia por la corriente. Continuamos con la dirección de corriente o siguiendo la dirección que esta tiene y ahora que vamos que entra por el positivo de la resistencia de 3 ohms. Entonces colocamos acá por ley de Ohm más 3 ohms multiplicado por la corriente. Como vemos no hay más elementos, entonces hacemos la ecuación igual a 0. Bien, ahora tenemos acá una incógnita y es la corriente I. Vamos a encontrar esa corriente y observen que también está factor en dos elementos. Paso el menos 2 voltios al otro lado de la expresión y nos queda 2 veces la corriente I más 3 veces la corriente I. Sumamos o sacamos factor común y tendríamos que esto nos daría 5 veces la corriente I. Si despejo la corriente I, me quedaría 2 quintos de la corriente. En términos generales y colocando las unidades, quiere decir que la corriente para este circuito y manteniendo el valor fraccionario para mantener todos los puntos decimales sería de 2 quintos de amperio. Y con esto hemos encontrado la respuesta para este circuito. Por otro lado, si queremos hallar los voltajes que caen en cada una de las resistencias, podríamos decirlo de la siguiente forma. El voltaje que cae en la resistencia de 2 ohmios, podemos calcularlo como la corriente multiplicado por la resistencia. En este caso, la corriente, como acabamos de hallar, es de 2 quintos multiplicado por la resistencia de 2 ohmios. Y el voltaje en la resistencia de 3 ohmios sería entonces la corriente, 2 quintos, multiplicado por la resistencia de 3 ohmios. Lo que quiere decir que respectivamente el voltaje que cae sobre la resistencia de 2 ohmios vendría siendo 4 quintos de voltios y el voltaje que cae en la resistencia de 3 ohmios vendría siendo 6 quintos de voltios. Con esto hemos encontrado los voltajes y las corrientes dentro de este circuito. Si colocamos en términos decimales la corriente y los voltajes, tenemos que para la corriente, esto sería aproximadamente 0,4 amperios. Para los voltajes de la resistencia de 2 ohmios y el voltaje que cae en la resistencia de 3 ohmios tendríamos 0,8 voltios por este lado y
1.2 voltios por este lado. A continuación vamos a hacer entonces la simulación para comprobar estos valores. Para realizar una simulación confiable y verificar los valores que hemos encontrado teóricamente, vamos a utilizar una aplicación electrónica que se llama Every Circuit. Esta aplicación es de bajo costo y la pueden descargar de la Play Store. Bien, para crear un nuevo proyecto, un nuevo ejemplo, vamos acá a la pestaña que tiene una hojita con un más y vamos a agregar entonces los respectivos componentes. Va a agregar una fuente y va a agregar las dos resistencias. Acá con la parte de abajo con las flechas voy a girar el componente, agrego otra resistencia y ahora tocando los puntos hago las conexiones respectivas. Siempre agregando una tierra para tener presente el punto cero del circuito. Ahora cambiamos los voltajes. El voltaje acá me indica que es de 2 voltios y las resistencias, esta es de 2 ohmios y esta de 3 ohmios. Bien, con esto ya tenemos el circuito similar al circuito al cual hemos realizado el cálculo de la corriente y los voltajes. Ahora, con el triángulo inferior amarillo que tiene la letra T, hacemos la simulación y como ustedes pueden verificar, vamos a revisar. Me dice que la corriente es de aproximadamente 400 mA, o sea, 0,4 amperios. El voltaje que caería sobre la resistencia de 2 ohmios sería la diferencia entre su punto positivo, que es 2 voltios, menos su punto negativo, que es de 1.2. 2 voltios menos 1.2 nos da 0,8 voltios. Y ahora 1.2 menos 0 me estaría indicando el voltaje que cae en la resistencia de 3 ohmios, que es de 1.2. Con esto comprobamos que el cálculo fue correcto.